Hola a todos. Vamos a orar y adorar a nuestro Señor. Dios, gracias por este hermoso día. Gracias por tu misericordia cada día. Y Dios, gracias por el amor, tu amor y tu Hijo Jesucristo. Dios, bendícenos ahora en tu nombre. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. 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 Nuestro Redentor. Amén. Amén. Gracias por lo que has hecho, porque lo has superado. No hay más fuerte y amor ganó. Gracias a Cristo el Salvador. Amén. 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 Te alabamos, te alabamos. Amén. Te alabamos, te alabamos. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Te alabamos, te alabamos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Te alabamos, te alabamos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Te alabamos, Señor.
Dios, eres digno de nuestra alabanza. Esta es la razón estamos aquí. Nos trajiste aquí, a este lugar, a esta ciudad, a esta iglesia. Para alabar tu nombre y ser tu voz y tus manos. Nos conocerán por nuestro amor, el uno por el otro, el uno por el otro, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos, hasta que veamos tu glorioso rostro cantaremos, hasta que Cristo regrese, hasta que lleguemos, les mostraremos tu verdad y amor. Danos tu fuerza, danos tu sabiduría, mientras oramos y buscamos tu rostro. Perdona nuestros pecados y sana esta tierra, sana esta tierra, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos, hasta que veamos tu glorioso rostro cantaremos, hasta que Cristo regrese, hasta que lleguemos, les mostraremos su verdad y amor. Hasta que lleguemos, hasta que veamos tu glorioso rostro cantaremos, hasta que Cristo regrese, hasta que veamos, les mostraremos su verdad y amor. Hasta que lleguemos, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos.
fuiste elevado alto y miré hacia arriba y vi mi pecado y mi vergüenza clavada en esa cruz. Ya no son mi carga, los trajiste dentro de la tierra para que yo pueda vivir como una nueva creación. Te daré mi vida y levantaré mi cruz. Te seguiré, mi Señor, mi Dios. Toca mi alma, el lugar santísimo, tu palabra está escrita en mi corazón. Seré tu sacerdote, daré a conocer tu verdad y tu amor y paz, y tu amor y paz. Te daré mi vida y levantaré mi cruz. Te seguiré, mi Señor, mi Dios. Solo voces. Te daré mi vida y levantaré mi cruz. Te seguiré, mi Señor, mi Dios. Le damos gracias, Señor Padre, por permitirnos adorar y alabar su precioso nombre. Definitivamente, Señor, lo seguiremos. ¿A dónde más vamos a ir, Señor? Si solamente usted tiene palabras de vida eterna. Señor, bendito sea su nombre. Le pedimos ahora que bendiga esta palabra, Señor, que usted ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Usted ya tenía este mensaje o este entrenamiento preparado para nosotros, para el discipulado, para, Señor, estar mejor preparados para expandir su reino, para recibir a la gente que usted tiene preparada para este lugar. Señor, prepárenos, continúa la preparación, Señor, para que cuando se llegue el momento de salir, de hablar con la gente, sepamos qué decir, sepamos qué hacer cuando usted los traiga. Y le pedimos, Señor, que haga de cada uno de nosotros campeones de obediencia para honra y gloria al Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no se saludan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Iglesia La Esperanza, los que nos escuchan en línea. Una vez más nos hemos reunido para un entrenamiento que se llama el discipulado. Este entrenamiento se llama el discípulo en crecimiento, porque una vez que uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que crecer. Y hemos tomado un tiempo para el discipulado. 12 lecciones, llevamos 7 lecciones
Hoy es la octava, pero quiero preguntarle a alguien, ¿quién recuerda de qué se trató la semana pasada, la lección de la semana pasada? ¿Y quién tiene el versículo que deberíamos de habernos memorizado? ¿Quién lo tiene? No se adelanten uno por uno, por favor. No todos juntos. Miguel. Amén. Así de sencillo. La lección de la semana pasada fue la oración. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ver lo que los apóstoles le enseñaban a los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes recién nacidos en Cristo tenían que aprender todas estas cosas para su crecimiento, para llegar a ser no simplemente creyentes, sino discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Alguien que se pone a servir al Señor fielmente y que confía en la palabra, que confía en el Señor, que depende en el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es orar. Y esa fue la lección de la semana pasada, aprender a orar. Y el versículo sí es Lucas 11:1, nuestro hermano nos lo dio: Señor, enséñanos a orar. Así de sencillo. La siguiente lección, algo que tenían que aprender los nuevos creyentes, y esto fíjese que aunque nosotros ya tengamos tiempo de conocer a Dios, unos tienen quizá meses, unos muchos años, lo que sea. Este material o este entrenamiento nos sigue aplicando a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por ejemplo, la semana pasada la oración, yo te pregunto, ¿cómo vas con tu oración? Del 1 al 10, ¿dónde estás en la oración con Dios? Y luego ahora la obediencia. Este tema es bien importante porque se me pueden enseñar todas estas lecciones, puedo quizá aprendérmelas, pero la pregunta es, ¿lo estoy poniendo en práctica? ¿Verdad? Y eso es la obediencia. Lea conmigo Hechos capítulo 2. Vamos a empezar a leer de los versículos 43. Hechos 2 del 43. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir del 41 hasta el 47 y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es lo siguiente que tenían que aprender los nuevos creyentes. Hechos 2, 41 al 47, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estudiamos esto. Bautizados en agua. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, grábese esa palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían que aprender la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles. Luego después, en la comunión unos con otros, el compañerismo, ya lo vimos eso, hay que tener compañerismo. En el partimiento del pan, la Santa Cena, la cual vamos a tomar en este día. Y en las oraciones, lo que vimos la semana pasada. Después el 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Ese es otro estudio, vamos a verlo más adelante. Y escuche, y perseverando, ahí está esa palabra otra vez, perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notemos, versículo 46, dice, y perseverando. Esa palabra perseverando habla de obediencia. Seguían adelante. Con lo que iban aprendiendo, lo ponían en práctica y seguían adelante. Escúcheme bien, si usted quiere crecer, tiene que obedecer. Si usted quiere sentirse bien físicamente, el doctor le ha dicho, estás medio debilucho, necesitas vitaminas. Si no toman las vitaminas, si no descansamos bien, si no comemos bien, entonces, ¿cómo queremos resultados? Eso es imposible, ¿cierto? Si queremos resultados en lo espiritual, tenemos que obedecer. Obedecer, así de sencillo, obedecer la palabra del Señor. Aquí tenemos 4 puntos que aprender en esta lección. Cuando usted los aprende y el Señor le abre la puerta para enseñarle a alguien, recuerden, el material habla por sí mismo. Vamos a aprender 4 verdades aquí. El significado de la obediencia, la motivación de la obediencia, eso es algo bueno que me puede motivar. Los resultados de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Vaya a su cuadro en la página 11, ¿verdad? Y rellene los 2 piecitos del monito este. En la página 11, si ven en el 13, la página 13, ahí se va a dar cuenta usted de que pues esos piecitos de este mono simplemente los rellena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es simplemente la obediencia. Este monito que es usted en ese cuadro, en nuestro dibujo, y ahí escriba obediencia. Esos piecitos se están moviendo, es lo que quiere decir. Va hacia adelante, obedeciendo. ¿Ok? Ahora quiero darle la explicación de Hechos capítulo 2 del 41 al 47. Ahora que estos nuevos discípulos en crecimiento han experimentado el nuevo nacimiento, ellos necesitaron aprender a vivir esta nueva vida. Hay que aprender. Debían aprender a caminar en obediencia al Señor y su palabra. Déjate pregunto, mi hermano, ¿tienes tu deseo de la palabra del Señor? Escúcheme bien, una de las cosas que nos va a bendecir es perseverando. Quiero que se ponga a pensar ahorita, nosotros tenemos ya algunos más tiempo que otros de conocer a Jesús, pero recuerde usted cuando el Señor de primero entró en su vida, cómo usted perseveraba en la oración, perseveraba en la adoración, perseveraba en la palabra, perseveraba, siempre perseveraba. ¿Cómo te encuentras en esa perseverancia? Porque en esta vida lo que pasa es que entra el trabajo, entra la escuela, entran muchas actividades. Nuestra vida va cambiando todo el tiempo y si no tenemos cuidado, nos descuidamos en las cosas de Dios, que es lo primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Las personas que antes de dormir abrían su Biblia y la leían porque no querían dormir sin leer la Biblia, ahora ya no lo leen. Ahora es más fácil ver una novela, ahora es más fácil leer otro libro, ahora es más fácil simplemente descansar, dormir. Todo eso tiene su lugar y está bien, pero ¿dónde quedó tu adoración al Señor, tu oración, el estudio de la palabra, ¿verdad? Todo eso, ¿dónde ha quedado? Y esa es la gran pregunta. El ser obediente habla de perseverar todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque, o sea que, si Dios me está pidiendo que le obedezca, no va a ser simplemente por un momento, va a ser por toda la vida. Amén.
Hechos 2, 41, 47, entonces ellos necesitaban aprender todo eso, caminar en obediencia al Señor y a su palabra. Esto es importante, obedecer a Dios y su palabra. En los versículos 41 al 47, nosotros ahí podemos ver que ellos fueron entrenados para hacer muchas cosas, ¿verdad? En obediencia al Señor Jesús. Todo lo que aprendieron de la enseñanza de los apóstoles lo pusieron en práctica en sus vidas personales. Eso lo vuelve a mencionar. Ellos estuvieron perseverando para obedecer y aplicar lo que les había enseñado. Y sabe una cosa, no se trata de que, por ejemplo, mis sentimientos o lo que siento hacer o lo que no siento hacer, se trata de simplemente obedecer. Usted quizá no tiene ganas de leer la palabra, pero en obediencia la lee y el Espíritu obra. Quizá no tiene ganas de venir al servicio, porque bueno, es que está fresco, estoy bajo las cobijas, está bien rico, me voy a dormir otro rato y no vengo al servicio. Es tan fácil de hacer eso, pero en obediencia al Señor me levanto, me preparo, voy, y porque voy a obedecer la palabra, porque dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino practicar la perseverancia, ser persistentes todo el tiempo. Eso fue uno de los primeros puntos. Recuerden cuando enseñamos la santidad. No sé cuántos recuerden, pero espero que sí recuerden. Se trata de un siervo del Señor tiene que vivir en santidad, tiene que ser constante, tiene que ser obediente, tiene que ser humilde. Le pregunto, ¿cuántos recordaban todo eso? Maybe, maybe not. Esto quiere decir, si no lo recuerda, quiere decir que no es constante y quiere decir que no está obedeciendo. Así de sencillo. Entonces la obediencia es súper importante. El primer punto de los 4 que leímos, el significado de la obediencia. Ahora, aquí hay muchas escrituras, pero yo espero que como usted tiene el material, y quiero aprovechar el tiempo después de esto para orar. Y orar, pero con ganas. Orar con todo nuestro corazón por nosotros y por la tarea que el Señor tiene delante de nosotros. Le vuelvo a repetir, mire, estas bancas, estas sillas están solas, pero hay mucha gente allá afuera orando, o más bien muchos rezando, ¿verdad? Buscando respuestas para esta vida, buscando cómo le puedo hacer para que mi familia esté mejor. Hay mucho pleito en la familia, hay alcohol, hay drogas, hay muchas cosas. ¿Cómo puedo hacerle para llenar este vacío que tengo en mi corazón? ¿Sabe una cosa? Eso está pensando mucha gente allá afuera. Y usted y yo tenemos la respuesta, imagínense. Pero tenemos que prepararnos. Amén. El significado de la obediencia es este. Obediencia significa presentarte a Dios como un esclavo de obediencia. Eso sí se lo voy a leer ahí en Romanos 6, 12 al 23. Romanos 6, 12 al 23. Ya lo tiene, dígame. Romanos 6, 12 al 23. Lo vamos a leer porque aquí habla sobre la obediencia. Note lo que dice aquí. Obediencia significa presentarte a Dios como un esclavo de obediencia. Un esclavo de obediencia. Un esclavo simplemente obedece a su amo. Así de sencillo. ¿Sí? Y dice ahí en Romanos 6, del 12 al 13, y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Déjelo, leo de nuevo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros
tus ojos, tu boca, tu mente, tu corazón al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado mire la palabra que usa, no se enseñorearía de vosotros. Cuando el pecado se enseñora sobre una persona, ¿quién piensa usted que va a ser la voluntad de Dios? ¿La carne o el espíritu que mora en nosotros? El espíritu. Por eso la escritura dice, a la verdad, el espíritu quiere. Cuando el Señor le pidió a sus apóstoles que oraran por él cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, en los evangelios vemos eso. Quédense aquí y oren por un rato. Juan y Pedro, quédense aquí y oren aquí. El Señor regresa y los hace dormidos. ¿Qué pasó? No, que iban a orar. Otra vez los despierta y les dice lo mismo, 3 veces. Y al final el Señor dijo, a la verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, ¿quién es el que se enseñora de usted? ¿El pecado o el espíritu? Entonces, el Espíritu Santo. Continuamos. El 14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Se hija vuelve a mencionar lo mismo. Entonces, cuando uno toma la decisión de obedecer a la carne, pues estamos obedeciendo al pecado. Y según aquí, no sabes que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Estoy obedeciendo a la carne y no a Dios. Por lo tanto, es pecado. La carne es los deseos humanos. Entonces, yo no estoy diciendo, y tampoco Dios está diciendo, que la gente, si está enferma, que es en casa. Si hay una emergencia, que es en casa. Algún descanso, por favor, toma el descanso. Va a estar con su familia que no ha visto desde hace años y van de paso o qué sé yo. Todo eso es entendible. Estamos hablando del contexto de las personas que pueden adorar, alabar, servir, leer, adorar, seguir a Jesús, orar, y no lo hacen. De eso estamos hablando. ¿Sí? Ese es el contexto. Y luego dice, no sabéis que si os sometes a alguien, versículo 16, lo vuelvo a repetir, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y hasta ahí lo vamos a dejar, pero notemos el enfoque es la obediencia. El significado es presentarte a Dios como un esclavo de la obediencia a Dios. Segundo, B. Obediencia significa aprender lo que la Biblia nos enseña y ponerlo en práctica en nuestra vida. Nosotros tenemos muchos años, unos 30 años de conocer a Jesús, unos 20, unos 15, unos 6 meses y así. Pero sea el tiempo que sea, la obediencia, hermanos, es aprender la Biblia, aplicar la Biblia y vivirla. Porque mucha gente tiene años y años y añales de conocer a Jesús, pero aún no ha obedecido al Señor en ciertas áreas. Esdras, ejemplo, estuvo determinado a hacer 3 cosas.
Ahí en Esdras 7:15, quiero que voltee conmigo a Esdras capítulo 7 y del 15. Esdras 7 y del 15. Y cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene? En Esdras 7:15 simplemente ahí Esdras propuso en su corazón, preparar su corazón para inquirir de la palabra de Dios, obedecerla y luego ministrarla. De eso se trata. Entonces él propuso en su corazón, preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Pero él propuso eso en su corazón. Él sabía que primero debía aprender la palabra de Dios, aplicarla en su propia vida antes que pudiera enseñarla a otra gente. Es tan sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo el asunto. Entonces también Santiago, otro ejemplo. Santiago nos instruyó para ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago 1:22. Ahí dice que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, obedecerla. Santiago nos dice esto, el segundo ejemplo. Ahora, la obediencia, letra C, obediencia significa parar de hacer las cosas que Dios no nos prohíbe hacer, el pecado. El discípulo en crecimiento debe aprender a no hacer las cosas que hacía cuando no era creyente, así de sencillo, ¿verdad? Pero esto es lo que se me hace interesante. Está tan sencillo que mis nietos lo comprenden. Mis nietecitas tienen que 6, 4 años, algo así. Entonces es algo que hasta ellas comprenden. Tenemos que obedecer. Pedro, por ejemplo, ahí en la primera de Pedro 1 del 13 voltea conmigo, la primera de Pedro 1. Ahora, cuando usted le está enseñando esta escritura o este material a sus discípulos, los va a ir llevando a todas estas escrituras, pero no a todas, déjenlo corrijo. No lo va a llevar a todas, porque tenemos muchas escrituras que son diferentes escrituras y repiten al similar o lo mismo. Puedes coger una o dos escrituras. Yo he escogido la primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a la primera de Pedro y del capítulo 1 y luego después de los versículos 13 hasta el 16. Y ahí dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Dice, mire lo que dice el 14, como hijos desobedientes, dice, no, como hijos obedientes. Obedientes. Fija cómo trae una vez más la obediencia. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y los deseos que antes tenía uno eran, pues, lo contrario al Señor, y aparte, pues, no incluíamos al Señor en esa vida, en nuestro pasado. El segundo punto aquí es que cosas que deberíamos dejar, Y en Efesios 4 del 31 simplemente nos dan ciertas escrituras que nos recuerdan Efesios del capítulo 4 y del versículo Efesios, les dije Efesios, ¿verdad? Efesios 4
y del 31. Simplemente dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego leemos esto y nos dice, ¿qué tiene que ver eso con la obediencia? Estamos estudiando la obediencia. Bueno, escuche lo que dice aquí. La primera palabra que dice en el versículo 31 es: quítese de vosotros. Es una orden divina. Dios te está diciendo que cosas que deberíamos de dejar. Entonces, cosas que debemos de dejar es en obediencia al Señor. El tercer punto es las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Sabemos lo que dice ahí Gálatas. Voltee conmigo a Gálatas. Quise ahora llevarlos a ustedes palabra por palabra, o más bien versículo por versículo, en estas versículos, para que me sigan y nos involucremos. Gálatas 5 y luego del versículo 19. Aquí está hablando del fruto del Espíritu Santo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre que no conoce a Jesús practica estas cosas. No todas las cosas en la lista, pero hay mucha gente que, por ejemplo, quizá no practique algunas de estas cosas, pero algo que sí practican es básicamente la idolatría. La idolatría. Adoran supuestamente santos, adoran a otros personajes que supuestamente son santos y no al Dios vivo. La lista es grande, hermanos, en cuanto al pecado. Y básicamente aquí nos está diciendo que estas son las obras de la carne. Todo lo que no es de Dios es carne, las obras de la carne. Así es que en obediencia tenemos que dejar esto. Letra D, obediencia significa empezar y hacer las cosas que la Biblia nos manda a hacer. Punto 1. Nosotros deberíamos aprender a hacer las cosas que agradan a Dios, Efesios 5:10. Jesús dijo que la obediencia es lo que agrada a Dios, Juan 14:15 en el segundo punto. Letra E, por lo tanto, deberíamos aprender los mandatos de Dios. Entonces, si yo voy a aprender los mandatos de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer en leer la palabra. Leer la palabra, comprenderla y practicarla. Entonces, si usted quiere que el Señor le use como nunca ha conocido, estudiando la palabra, guardando la palabra, dependiendo del poder del Espíritu Santo, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Y siempre va a haber una guerra, hermanos. Siempre va a haber una guerra. Y la disciplina entra en todo esto. Por ejemplo, si yo no me cuido físicamente, el enemigo va a aprovechar y no voy a aprender bien, porque la mente está cansada. O si no me cuido bien físicamente, o no duermo bien, me quedo dormido en el servicio, o me quedo a medias con las cosas del Señor, o qué sé yo. Uno tiene que hacer todo lo mejor posible para estar conectados con el Espíritu del Señor. Se requiere disciplina.
ahí en Josué capítulo 1, y se requiere valentía. Ahí dice Dios a Josué en capítulo 1, le manda que sea valiente, sé valiente y no desmayes. Valiente y no desmayes. Porque uno puede desmayar, uno puede sacar el pañuelo blanco y decir, me rindo. Y eso es tan fácil de hacer. Por ejemplo, usted y yo, créame que estamos pasando por una temporada de pruebas. Puede haber desánimo porque no vemos que la gente viene. Mucha gente después de esta pandemia ha decidido, me quedo en casa. Unos se conectan en línea y muchos no. Y eso es triste. Eso puede traer desánimo. Pero tenemos que obedecer a Dios, no importan las circunstancias. La obediencia es suprema a Dios. Lo vuelvo a repetir, la obediencia es suprema a Dios. Es lo más alto, la obediencia. Entonces, letra E, por lo tanto, deberíamos aprender los mandatos de Dios, especialmente aquellos en el Nuevo Testamento, vivir de acuerdo a estos mandamientos. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 2. Por ejemplo, da 3 ejemplos aquí. En nuestras relaciones con otras personas, Romanos 12, del 9 al 21. Voy a llevarlo a Efesios 4, 32. Vamos a leer una escritura, Efesios capítulo 4 y del versículo 32. Ahí simplemente, ya lo leímos, pero antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí vemos un ejemplo de la escritura, cosas que vamos a aprender, que vamos a practicar con relación a otras personas. Tengo que obedecer eso. En nuestro caminar personal con el Señor, Efesios 5 y del versículo 1. Mira lo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios si no hago el intento de buscarlo en oración y conocerlo a través de la oración? Buscarlo en su palabra y conocerlo a través de la palabra. Pregunta: a leer X libro que sea, no importa el libro o la revista, cuando comienza a leer sobre cierta persona, uno puede, cuando se mete en el libro, X libro que sea, uno puede llegar hasta conocer a la persona, qué es lo que hace en ciertas situaciones, cómo piensa, qué hace. Todavía ni se acaba el libro, como ya le di 3 ejemplos, ya llegó a conocer a este personaje y dice, ya sé lo que va a hacer. Llega a conocer uno a la persona, sí o no. Cuando uno lee la palabra del Señor, ¿a quién cree usted que vamos a conocer más y más? Al Señor. Al Señor. Porque Él se está revelando a nosotros a través de la palabra. Ahorita le estoy predicando, estamos en lo del discípulo, pero está en mi corazón predicar. Y el Espíritu Santo me pone esto en el corazón para compartirlo con usted. En nuestro caminar personal con el Señor. También en nuestra vida familiar, Efesios 5 del 22, ahí Efesios 5 del 22, ¿qué dice ahí? Dice en el 22, las casadas, este versículo está bueno, vamos a poner atención aquí, está buenísimo este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Toda la palabra es inspirada por él. Al hombre le dice: vosotros maridos, amad a vuestras esposas como el Señor amó a su iglesia y dio su vida por ella. Hay un balance en las escrituras.
ciertas personas que dicen, dejaste ese versículo, hasta le hacen así a la esposa con el codo. Mira lo que dice la escritura. La esposa dice, sí, pero sigue leyendo, porque hay más. Entonces, la palabra, y cuando lo obedecemos está la bendición. Luego también, letra F. Obediencia significa caminar en Cristo, Colosenses 2, 6 al 7. Obediencia significa despojarse de la vida vieja y vestirse de la vida nueva. Voltea conmigo a Efesios 4, del 20 al 24. Si quiero leer esto, Efesios 4, del 20 hasta el 24. ¿Ya lo tiene? Dígame. Entonces, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire lo que dice aquí, una palabra muy, muy, muy hermosa. Aquí nos está diciendo que básicamente usted se va a quitar el hombre viejo y se va a poner el hombre nuevo. Ayer estaba trabajando ahí en mi yarda con los sprinklers. Me llené de lodo y todo eso, me lavé las manos, después me bañé, etcétera. Pero ¿qué si me pongo la misma ropa? Y vengo hacia el templo. Oye, hermano, ¿por qué te me quedas viendo si me bañé? ¿Verdad? Bueno, hay que quitarse lo sucio y ponerse lo limpio. Y de eso está hablando. Despojarnos de lo sucio, la carne, y revestirnos de Cristo. ¿De qué me sirve quitarme esto, pero ahora no me revisto de Cristo? Tengo que hacer el trabajo completo, ¿sí? Quitarme y luego después ponerme. De eso está hablando. Y esa es obediencia. Obediencia significa caminar al paso del Espíritu. Esto está bueno. Letra H. El discípulo en crecimiento debería buscar el liderazgo del Espíritu Santo en todas sus decisiones y actividades. Caminar en el Espíritu significa seguir la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Eso es tan súper importante, hermanos. Voy a parar de leer el material por un segundo, pero yo quiero compartir esto con ustedes como pastor. Lo que la Escritura nos enseña es que debemos de depender en el poder del Espíritu Santo. Recuerden usted que hay guerra, siempre va a haber guerra, y no podemos hacerlo solo. Y una de las cosas que se me viene a la mente es que dentro de la iglesia muchas congregaciones mencionan a Dios, mencionan a Cristo, pero no mencionan lo suficiente al Espíritu Santo. Y Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos guía. Él es el que nos da el poder, ¿verdad? Por eso Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no podemos olvidar esto. Significa despojarse de la vida vieja, todo eso, pero el H significa también revestirnos de Cristo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esto. El discípulo en crecimiento depende del liderazgo del Espíritu Santo en todas las cosas. La letra I, caminar en el Espíritu significa
poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu, Romanos 8, 3 al 10. Ahora estamos hablando de la mente, donde, volteen conmigo a Romanos 8, del 3 al 10. Romanos 8 y del 3 al 10. Si ya lo tiene, diga amén. Los que nos escuchan en línea, síganos en la escritura. Estamos aprendiendo cómo ser un discípulo. Romanos 8, de los versículos 3 al 10. Dice ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, el que no es creyente no piensa en las cosas de Dios. Y cuando se les presentan las cosas de Dios, se les hace hasta aburrido. Muy aburrido. No tienen hambre de la verdad, no tienen hambre de nada de las cosas de Dios porque están ciegos, pero eso es la carne. Y lo dice el 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, ahora no practicar lo de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, las personas que están siempre viviendo para los deseos de la carne no son salvos, se van a perder. Sino ocuparnos en las cosas del Espíritu, y eso nos da vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Luego habla a nosotros, mas vosotros, más tú, no vives según la carne, sino según el Espíritu. Y mire la pregunta que hace Pablo. Quiero que piense en esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú dices que eres creyente. Tú dices que oras, dices que lees la Biblia, dices que practicas lo que te enseña la Biblia, pero yo veo todo lo contrario. Yo creo que Pablo puede decir, o quizá pensó, pero yo veo lo contrario en ustedes, y es por eso que quizá esté esto escrito, inspirado por el Espíritu Santo, donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú me dices que sí, pero si es que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La persona puede conocer la Biblia al revés y al derecho. Puede hasta unirse a un templo, pero realmente la persona practica el pecado, no es de Dios. Mientras que la persona no tenga el Espíritu morando en él o en ella, simplemente no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Me encanta este pasaje. Y qué más claro, nos dice aquí muy claro. Caminar en el Espíritu significa poner nuestras mentes en las cosas de Dios. Caminar en el Espíritu nos guardará de hacer los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu, ¿verdad? Y no en la carne. Gálatas 5:16, simplemente andad en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa dejar que al Espíritu Santo producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ya leímos toda esa escritura, las cosas buenas de Dios,
leímos lo de la carne, así es que quiero llevarlo a esta escritura, Gálatas 5, del 22 al 25, Gálatas 5, del 22 al 25. Ya leímos lo que es el fruto de la carne: puro dolor de cabeza, pura angustia, puras lágrimas, puros problemas. ¿Cuántos le aplauden al pecado? Algunas personas sí, pero van a sufrir las consecuencias. Hasta salen los anuncios y dicen, esto sí es vida. Ok, ¿verdad? Pero su mente está en las cosas del mundo, por eso piensan y dicen, esto sí es vida. Y se vende el comercial y el producto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso es interesante porque lo primero que menciona es amor. Y cuando uno tiene amor, produce ¿qué? Gozo. Y cuando hay amor y hay gozo, produce ¿qué? Paz. ¿Sí? Ahí está la escritura. Y luego después, cuando tenemos amor, y muchos lo estamos aprendiendo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu entonces. Y me encanta mucho esta escritura, hermanos, porque pues nos enseña lo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Voy a meterle otro cambio aquí porque apenas vamos en el segundo punto. Usted no se va a tardar así cuando va a hablar con una persona. Entonces yo simplemente lo estoy llevando a los diferentes puntos, pero al mismo tiempo les estoy, en parte de la enseñanza, les estoy predicando al mismo tiempo. Segundo punto es, ¿por qué la obediencia? En primer lugar, ya vimos lo que es la obediencia. Segundo, la motivación para la obediencia. ¿Quién me puede motivar para obedecer a Dios? Porque el discípulo en crecimiento quiere obedecer al Señor. Nuestra motivación es el amor de Cristo por nosotros y nuestro amor por Él. Pablo expresa esta motivación en la 2 Corintios 5, 14 al 15. Esto vale la pena leer. Vaya conmigo, 2 Corintios 5. 2 Corintios. Vaya conmigo a la 2 Corintios. 2 Corintios y del capítulo 5. Y vamos a leer del 14 hasta el 15 y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, esto es lo que nos anima. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto me debe de motivar. La obediencia, ¿qué es lo que me puede motivar? Si esto no nos motiva, no sé qué nos va a motivar, hermano. Escúchame bien. Usted iba derechito al infierno. Ese era su futuro. Pero Jesús decidió hacer un cambio en tu vida y dijo, no, yo te amo, voy a intervenir en tu vida, en la tuya y en la tuya. Y el Señor dijo, me voy a manifestar en la vida de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento, nos va a abrir los ojos y van a saber que son pecadores y van a saber que ese pecado nos va a llevar a la muerte y también van a saber que yo los puedo librar de esto. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso?
y dio su vida por nosotros. Entonces, si eso no me anima, no sé qué más me va a animar. Pablo expresa esta motivación en la 2 Corintios, lo acabamos de leer, porque el amor de Cristo nos constriñe. Así es que esa sea una motivación. El tercer punto de los resultados de la obediencia es esta. Los nuevos discípulos en crecimiento aprendieron que la obediencia a Dios resulta en muchas buenas cosas. Y aquí está una lista de cosas. No los voy a llevar a todas las escrituras porque queremos hacer tiempo también para orar, pero el material está en sus manos. Los nuevos discípulos en crecimiento aprendieron que la obediencia a Dios resulta en muchas buenas cosas. Primero, una comunión cerca con Dios. Le conocemos mejor, Juan 14, 21. Segundo, la satisfacción de saber que has agradado a Dios, Juan 15 y del 10. Bendiciones en la vida, Josué 1:8. Poder en el ministerio, Hechos 4:33. Crecimiento espiritual personal, 1 Pedro 2:1-3. Entendimiento espiritual, discernimiento y sabiduría, Juan 7:10. Una vida construida sobre un fundamento sólido, Mateo 7:24. Y luego dice recompensas en el cielo, hermanos. Mateo 5:10-12, Marcos 10:28. O sea, Dios tiene recompensas en el cielo. Los nuevos discípulos en crecimiento, letra B, también aprendieron que la obediencia puede tener estos resultados. Entonces vemos aquí en esta porción de nuestro material que hay bendición cuando obedecemos. Los nuevos discípulos en crecimiento también aprendieron que la obediencia puede tener estos resultados. 4 puntos. Y esto no queremos leerlo, ¿verdad? Pero es necesario. El resultado de la obediencia a Jesús va a traer persecución. Una de las primeras cosas que yo le enseño a los nuevos creyentes es: tu familia se va a dar cuenta que eres creyente, porque pues no lo puedes esconder. Tus amistades, en el trabajo. Pero sepa usted una cosa, que Satanás te va a atacar, porque él está enojado porque perdió a un esclavo en primer lugar. Y lo último que quiere es que Dios comience a usar a esta persona para expandir su reino. Entonces va a haber persecución, Hechos 5:41. No lo podemos esconder. No podemos. Y otra cosa, va a haber sufrimiento. Hechos 5:4-41, Romanos 8:18. Y va a haber rechazo de la familia, Mateo 10:21. Y luego muerte, y puede ser que muerte hasta física por ser un discípulo de Jesús. Ahora, con todos estos 4 puntos, ¿quién dice yo te sigo, Señor? ¿Quién alza la mano y digo, heme aquí, Señor, yo iré? Porque si la persona, mucha gente, por ejemplo, ahí en Mateo 10, donde habla sobre la parábola de la semilla, hay diferentes semillas y caen diferentes terrenos, uno en pedregales, uno en tierra y otros entre espinos y etcétera. Pero ahí clarito nos dice que cuando uno comienza a Jesús y comienza la persecución, muchas personas sacan el pañuelo blanco y dicen, me doy. Me iba mejor cuando andaba en el mundo que cuando seguía a Cristo. Pero escúcheme bien, si somos seguidos con Cristo, también nosotros vamos a recibir una bendición. Así es sencillo. Los resultados de la obediencia son los siguientes. Los nuevos discípulos en crecimiento aprendieron
que la obediencia resulta en muchas cosas malas. Perdemos nuestra comunión cercana los resultados de la obediencia o desobediencia. Esto está mal, es desobediencia, hay que corregir esto. Es desobediencia, ¿ok? Desobediencia. Eso fue un error. Ahí con su lapicero tenemos que corregir eso. Los resultados de la desobediencia. Los nuevos discípulos en crecimiento aprendieron que la desobediencia resulta en muchas cosas malas. Perdemos nuestra comunión cercana con Cristo. Por ejemplo, Demas, ahí en Colosenses 4:14, 2:21, la desobediencia no ocasiona la pérdida la desobediencia nos ocasiona la pérdida de nuestra relación con Cristo. Nuestra salvación eterna quizá para aquellos que rechazan a Cristo por completo. Y perdemos esa comunión. Punto 2, pérdida de una vida cristiana victoriosa. Pérdida de nuestra influencia y testimonio por Cristo. 1 Corintios 15. Pérdida de gozo y de paz en la vida. Déjenme, toco este punto. Cuando uno que es un creyente genuino y decide desobedecer, usted no va a tener paz. Créame, una de mis oraciones para mí y para ustedes les va a encantar. Señor, no nos dé paz si no estamos sometidos a su Espíritu. Punto. ¿Verdad? Esa es una buena oración, porque esto quiere decir que si andamos mal, el Espíritu no nos va a dejar tranquilos, no vamos a tener paz. ¿Verdad? Como ese padre que una y otra vez le dice a su hijo, sea la edad que sea, 15, 20 años, lo que sea, mamá, papá, siempre me estás diciendo lo mismo. Es que pues yo no veo cambio, hijo. Sigues haciendo lo mismo por eso, ¿verdad? Y por cierto, pues ya no tengo plata como para sacarte más de la cárcel, mijo. O ya no tengo plata como para estar ayudándote cada vez que te metes en problemas, etcétera. Sea X cosa, lo que sea, nosotros como padres humanos hacemos eso con nuestros hijos con el fin de que se arrepientan y haya un cambio, punto, ¿sí? Para mejorar. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Así es que cuando estamos en pecado hay consecuencias. Pérdida de gozo y paz en la vida. Pérdida de propósito en la vida. 1 Timoteo. Dos creyentes quienes fueron desobedientes sufrieron. Náufrago. Eso está en la 1 Timoteo capítulo 1. Y mil disculpas si no le leo todas las escrituras, se nos termina el tiempo, pero usted tiene esto en sus manos. Por cierto, las personas que nos están escuchando en línea, si están interesados en este entrenamiento, en este discipulado, por favor va ahí a nuestra página y puede descargar usted también este material para que nos vaya siguiendo. Luego después dice, pérdida de recompensas en el cielo. Dice la palabra del Señor que el juicio comienza en la casa de Dios. Entonces, mis hermanos, para que ambos han edificado sus vidas sobre el fundamento sólido, Jesús es Jesucristo, ambos tienen vida eterna. El creyente obediente hizo buenas decisiones en la vida y recibió recompensa en el cielo, pero el creyente desobediente hizo malas decisiones en su vida y aunque él irá al cielo, perdió las recompensas que había tenido si hubiera sido obediente en su vida en la tierra. De lo que está hablando aquí en Corintios es de que Dios va a calificarnos en las cosas que hicimos para Él.
un día Dios va a calificar por qué hiciste esto para Cristo, por qué no lo hiciste, etc. Y ya para concluir, los nuevos discípulos en crecimiento aprendieron que la desobediencia a Dios resulta en disciplina. 2 puntos. Dios les enseñó esta lección muy temprano. Ananías y Zafira desobedecieron y fueron severamente disciplinados por Dios. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Ellos no perdieron su salvación eterna, pero perdieron la oportunidad de vivir una fructífera vida para Dios en esta tierra. Esta disciplina tiene un efecto positivo en los otros miembros de la iglesia, 5:11. O sea que lo que está diciendo ahí en Hechos 5 del 1 al 11, recuerden ustedes la historia de Ananías y Zafira. Ellos vendieron sus propiedades y trajeron una ofrenda para la iglesia, para usarse para los necesitados. Pero le mintieron a Dios diciendo, aquí está todo lo de nuestra heredad o lo que vendimos, aquí está todo. Y como el apóstol Pedro está lleno del Espíritu Santo, los vio como radiografía y dice, ¿por qué han mentido a Dios? O sea que querían que todo el mundo los viera. Ay, híjole, esta pareja, Ananías y Zafira, qué bárbaros, vendieron su casa y dieron todo a la iglesia. Un aplauso, por favor. Dios no lo aceptó y cayeron muertos los dos. Así de serio toma Dios estas cosas. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no trabaja de esa manera ahorita? Pero sí puede ser severo. Podemos perder el trabajo. Podemos perder algo. Algo puede hacer Dios. Salud para llamarnos la atención. Pero entonces viene disciplina. ¿Cuántos de ustedes les gusta la disciplina? Pero la disciplina es buena. Muy, muy buena la disciplina. Entonces, pero tampoco yo en lo personal no me quiero poner en una situación, Señor, perdóname, guárdame para no caer corto. Dios disciplina a sus hijos porque nos ama y quiere que nos volvamos de nuestro pecado y seamos hijos obedientes a Dios. Esta es la última escritura que voy a leer, Hebreos 12, del 4 al 12. Y ahí en Hebreos, volteé conmigo a Hebreos 12, del 4 al 11. Lo voy a leer. Escuchen lo que dice aquí. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios tiene un cinturón y duele más que el mío. Créame que Dios sabe cómo llamarnos la atención y duele, pero según esta escritura los hace por nuestro bien. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios dice, si Dios no te disciplina, ¿no será que porque a lo mejor no eres hijo de Dios? Quizá la persona hizo algo y tiene que pagar las consecuencias. No necesariamente quiere decir que Dios se está tratando con la persona. Puede ser que sí, puede ser que no. Dios va a tratar con la persona, pero la persona se iba a 80 millas por hora aquí en esta calle
y se cruzó 3, 4 altos y la luz roja, y luego el policía lo ve, lo para y le va a dar una infracción, y la persona dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues porque rompiste la ley, por eso, ¿verdad? Y muchas veces le decimos a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque has violado mi ley. Es decir, porque me estás desobedeciendo. Estás viviendo como si fueras del mundo. Entonces, Dios nos ama y nos trata como porque somos sus hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los venerábamos. Nuestros padres celestiales nos disciplinan. Porque no, dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios te está diciendo, yo sé que no te gusta la disciplina. ¿Cuántos padres le dicen al hijo, esto es por tu propio bien, mi hijo? ¿Pero cómo? Sí, al final de todo, ya cuando el chiquillo abre los ojos, dice, sí. Y quizá no dicen mucho cuando están jóvenes, pero yo he ido a, por ejemplo, funerales donde el hijo trae algo del pasado. Si no fuera por mi papá o mi mamá que me disciplinaron, yo me hubiera perdido. Pero ahora, gracias a Dios y gracias a mis padres, y así sale y agradecidos con lo que hicieron. Pero Dios, siendo nuestro Padre, nos disciplina. Le voy a pedir a Carlos que pase aquí enfrente, vamos a tocar una última alabanza. Y Padre, le damos gracias, Señor Padre, por esta palabra. Ese versículo para memorizar, mis hermanos, es si me aman, guarden mis mandamientos. Pregunta, ¿amas tú a Jesús? Entonces guarda los mandamientos. Nos queda poquito tiempo, me pasé de tiempo, pero vamos a terminar con una adoración y una alabanza. Y mis hermanos, déjate ánimo que obedezcamos. Yo creo que si este pequeño cuerpo aquí en Bellflower, si ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, obedecer a Dios, vamos a ver los resultados en nuestras vidas y en este ministerio. Señor, le damos gracias por su palabra. Bendíganos, denos corazones adoradores, corazones que obedecen, Señor, corazones que están prestos para servirle. Y Señor, prepárenos para alcanzar esta ciudad, para alcanzar a nuestras familias, que sea real, que su Espíritu obre en nosotros, que no sea algo externo, pero interno, que sea algo, Señor, donde haya evidencia de nuestra obediencia en nuestras vidas, para honra y gloria suya, para nuestro bien, el bien de nuestras familias, para alcanzar familias en esta ciudad. Prepárenos, Señor, para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de vosotros. Recuerden, la obediencia es algo precioso, es lo que Dios ama. Y saben una cosita, estaba yo por cerrar, pero yo creo que después de ahorita vamos a tomar la Santa Cena, mil perdones. Vamos a tomar la Santa Cena. En este momento vamos a empezar la alabanza y vamos a tomar la Santa Cena.
celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Y Señor Padre, gracias por este momento tan especial, donde recordamos, Señor, lo que usted hizo por nosotros, porque de esto se trata. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y Señor, recordamos lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Tomamos este pan, Señor, que nos recuerda su cuerpo que fue quebrantado. Estamos en sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, esta copa nos recuerda su preciosa sangre, nos recuerda lo que usted hizo por nosotros. Cada gota que usted derramó clama: te amo, te amo, te amo. Gracias, Señor. Bendiga esta copa. En el nombre de Jesús, bebamos juntos. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor por eso. Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros, conforme el Señor le ponga en su corazón. Puede poner sus ofrendas allá atrás en la mesita. Nosotros concluimos con adoración y alabanza a nuestro Señor. Que Dios le guarde y les bendiga. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Si nos ama, cuánto nos ama,
cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, pero cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Dios, gracias por tu gran amor. Bendícenos a sus familias y esta semana. En su nombre, amén. Dios los bendiga.